Muchas gracias, hermano Jonathan, y hermosas canciones que hemos levantado a nuestro Dios, hemos adorado a nuestro Padre Celestial, y la razón por qué estamos aquí, la razón por qué vivimos, es para adorar a nuestro Dios. Pero adorar no solamente significa cantar. Adorar no solamente significa venir aquí. Adorar significa vivir una vida que le agrade a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo a la mujer samaritana le dijo que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad significa obedecer la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Poder reproducir el carácter de nuestro Señor en nuestro diario vivir y sobre todo obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y especialmente en esta tarde vamos a hablar sobre aquel mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y hemos estado, mis hermanos, estudiando aquí en el libro de Hechos. Hablamos sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos sobre esa comisión, la gran comisión que el Señor le entregó a sus discípulos. Estudiamos en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia de nuestro Dios. Hablamos sobre aquel primer sermón que fue predicado por el apóstol Pedro, y como resultado de aquel sermón, la palabra del Señor nos dice que 3,000 personas recibieron al Señor Jesucristo, Cristo resucitado como Salvador. Estudiamos también sobre el primer milagro, un hombre nacido paralítico fue sanado por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente recibió salvación física, sino que fue salvo espiritualmente, salvo de la condenación eterna. También estudiamos sobre la primera persecución a raíz de este milagro. Estudiamos en el capítulo 5 el primer pecado que se infiltró en la iglesia y la manera como es que nuestro Dios, a través de sus líderes, a través de los apóstoles, hicieron frente a este pecado. Estudiamos también acerca de la primera distracción, el enemigo tratando de dividir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos la manera sabia de los apóstoles haciendo frente a este ataque del enemigo. La última vez que estuvimos aquí, estudiamos sobre el primer mártir, la vida de este jovencito Esteban. Esteban ofreció su vida por la fe, por su Dios, por la salvación que él había recibido de este gran Dios. Él ofreció su vida. Y hablamos que la sangre de los mártires en la vida de Esteban había empezado a ser la semilla de la iglesia. En otras palabras, a través de su muerte, la iglesia del Señor comenzó a tomar fuerza y a crecer. Hablamos que lo que el mundo considera, mis hermanos, una derrota para el Hijo de Dios, para los propósitos de nuestro Dios, siempre son una victoria. Y eso sucedió con la muerte de Esteban. Si pensamos y analizamos, mis hermanos, el mensaje de Esteban fue la última invitación que nuestro Dios ofreció a Israel. Pero tristemente leímos que Israel rechazó el mensaje que Esteban trajo a este pueblo. En realidad, mis hermanos, Israel literalmente mató a Esteban y lanzó una persecución salvaje contra la iglesia de nuestro Dios, intentando destruirla por completo, intentando el enemigo destruir, utilizando a estos hombres, exterminar, parar la obra de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, mis hermanos, Dios que toma el control de todas las cosas, Él utilizó esta persecución
o un medio más bien de dispersar a la iglesia por todo el mundo de aquel entonces, tal como el Señor Jesucristo les había ordenado en el capítulo 1, en el versículo 8. Mis hermanos, Judea, Samaria y lo más último de la tierra ahora estaban preparadas, ahora estaban listas para escuchar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Era tiempo de salir de Samaria o de Jerusalén y obedecer a nuestro Dios. De la misma manera, mis hermanos, muchas veces dificultades, circunstancias, problemas, pruebas vienen a nuestra vida. Pero al igual a lo que nuestro Dios hizo aquí en su primera iglesia, podemos confiar que nuestro gran Dios hará grandes cosas para su gloria, para su honra, grandes cosas para el avance del reino, de su reino aquí en la tierra a través de nosotros, sus hijos. Si confiamos en Él, si permanecemos en su palabra. Hermanos, Esteban, su mensaje y su martirio fue la llama que Dios usó para lanzar este gran movimiento que llevaría el evangelio alrededor de todo el mundo. Creyentes fueron dispersos por todo el mundo por una gran persecución, hemos leído. Al igual que Esteban, mi hermano, Dios quiere usar tu vida. Él quiere usar tu vida para hacer algo grande. La pregunta que tengo para ti es la siguiente: ¿estás listo? ¿Estás listo al igual que Esteban estuvo listo para entregar, para ofrecer tu tiempo, mi amigo, mi hermano? Para ofrecer tus habilidades, para ofrecer los recursos que Dios te ha dado, para ofrecer aún tu misma vida, no para el beneficio tuyo, sino para el beneficio del avance del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Estás preparado, mi hermano, para hacer lo que Esteban hizo? Ahora se nos dice que la persecución fue lanzada por un hombre inflamado de odio, inflamado de rencor, de ira, un hombre llamado Saulo de Tarso. Mejor dicho, mis hermanos, el hombre o el enemigo utilizó a este hombre como un instrumento para poder perseguir y destruir a la iglesia de nuestro Dios. Y la palabra consentir que leemos aquí en el versículo 1 del capítulo 8, significa que este hombre Saulo estaba aprobando voluntariamente, en otras palabras, él estaba aprobando, pero aprobando inclusive con deleite, con gusto. Él estaba aplaudiendo ahí lo que estaba sucediendo. En otras palabras, Saulo estaba contento, él estaba feliz por la muerte de Esteban. Una furia tremenda, un odio tremendo se había acumulado en el corazón de este hombre contra la iglesia de nuestro Dios, porque él sentía que la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba amenazando su religión, el judaísmo. Hermanos, este hombre Saulo, nos dice la palabra de Dios, que él no se levantó con una locura así porque sí, sin razón. La palabra de Dios nos habla de que este hombre era un fariseo. ¿Y sabes qué? Él estaba convencido que lo que él estaba haciendo, destruyendo, persiguiendo, asolando la iglesia de nuestro Dios, de esa manera él pensaba que estaba agradando a su Dios. En otras palabras, Saulo estaba sinceramente equivocado. Y quizás muchos de nosotros podemos relacionarnos con este hombre, Saulo. Quizás antes de conocer al Señor Jesucristo,
Muchos de nosotros podemos decir cuán sinceramente estuve equivocado. En lugar de buscar a Dios, estaba persiguiendo al Señor, al Evangelio. Hermanos, en verdad Saulo fue el que más persiguió a la iglesia de nuestro Dios. Fue el que más dañó y causó estragos en la iglesia, en la primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 3 que hemos leído, esta palabra que dice estragos, en la versión Reina Valera se dice asolar. Habla, mis hermanos, de una crueldad extrema. Habla de una brutalidad. Alguien lo ilustró de esta manera. Lo ilustró como que si ustedes, yo no sé si ustedes conocen a este animal, este cerdo salvaje que se le llama el jabalí, ¿verdad? Alguien lo ilustró como que si este animal salvaje entra en una viña, en unos sembríos y lo destroza y destroza esos sembríos completamente. O una bestia ahí feroz hace trizas de su presa. De esa manera, este hombre Saulo perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y él mismo, mis hermanos, en Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 6, menciona esto. Y la palabra del Señor nos dice, aquí es el testimonio de Saulo, ahora convertido en Pablo. Él dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley soy fariseo. Y dice, y en cuanto a celo, dice, un perseguidor de la iglesia. Vemos el testimonio de este hombre Saulo. Pero tú te preguntarás, ¿cómo es que un hombre que trata de buscar a Dios puede actuar verdaderamente contrario a lo que Dios demanda de él? Pero ¿sabes qué? El apóstol en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, nos da la respuesta. La palabra del Señor dice así: y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto era lo que era Saulo, y esto era lo que éramos nosotros antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Éramos como títeres utilizados por Satanás, por el enemigo, en contra de las cosas de nuestro Dios. Así que mi hermano o mi amigo, si nos estás visitando, quizás alguna vez te has preguntado y dicho, yo quiero agradar a Dios, quiero de Dios, quiero conocerlo. Quizás Dios ha presentado a una persona, a un cristiano, a un hijo de Él, y te ha presentado el Evangelio de salvación. Pero te has cerrado. Tu mente se ha encaecido. Tu corazón se endureció. Porque estabas yendo en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te está usando. El enemigo te está usando como un títere para hacer las cosas que a Dios no le agradan, sino lo que a Él le agrada. Pero la gracia de Dios, nos dice la palabra de Dios, llegó a este hombre. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 13. El apóstol, escribiéndole a este jovencito, Timoteo, le dice lo siguiente:
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido, dice, antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui, dice, recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y esa es la razón, porque es que muchas veces en nuestra vieja manera de vivir, en nuestro pasado, hemos rechazado el Evangelio de nuestro Dios, y es por la ignorancia, por la incredulidad a nuestro Dios. Y esto es lo que le estaba pasando a Pablo. Y esto es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Y esto es lo que posiblemente, mi amigo, tú que nos estás visitando y que no conoces el Evangelio y que no has recibido al Señor Jesucristo como Salvador, esto es lo que posiblemente está pasando. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde el Espíritu Santo de Dios pueda iluminar tu mente, pueda tocar tu corazón y tú puedas entender, puedas ver con claridad el amor y la misericordia que Dios tiene para ti. Mis hermanos, el contraste de este hombre que estaba asolando, que estaba causando estragos a la iglesia de Dios aquí en este capítulo 8, es totalmente algo dramático cuando vemos a este Saulo convertido en Pablo, el apóstol que Dios utilizó como ese instrumento para llevar su evangelio, dice, hasta lo último de la tierra. La misericordia y la gracia de Dios habían obrado en el corazón, en la vida de este hombre, Saulo. Y escúchame bien, mi amigo. Escúchame bien, mi hermano, la misericordia de Dios está disponible para todos nosotros. No importa cuán terriblemente nosotros hayamos pecado, la misericordia de Dios es grande, su gracia es infinita, es como un manantial que no tiene, mis hermanos, fin. Hay esperanza, hay perdón y un ministerio glorioso que Dios quiere darte a ti, así como le dio al apóstol. Dios quiere darte a ti. Sin importar quiénes somos, sin importar nuestro pasado, sin importar quiénes hemos sido. Pero ¿sabes qué? Hay un requisito. Y ese requisito lo hizo este hombre, Saulo, como lo vamos a ver en el capítulo 9. Y nos arrepentimos y nos rendimos al Señor Jesús para seguirlo, para amarlo y obedecer. Ahora la iglesia, dice la palabra de Dios, fue dispersa, dice, por todo Judea y Samaria. Pero notemos algo muy interesante aquí. Se nos dice que los apóstoles permanecieron firmes en Jerusalén. Todos los hermanos, todos los discípulos de esta primera iglesia fueron dispersos. Pero se nos dice que los apóstoles quedaron ahí. Así que la pregunta que tengo para ti esta tarde es la siguiente. ¿Por qué los apóstoles permanecieron en él? Quizás, si recordamos los capítulos anteriores, podemos ver que quizás las autoridades le habían dado a los apóstoles, a los 12 apóstoles, cierta libertad. Quizás otros podrían decir que estos hombres eran hombres de buen testimonio. Había algo en ellos que ganó el respeto de todos. Se cuenta que cuando este filósofo griego, Platón, fue difamado, él dijo lo siguiente: viviré de tal manera que todos los hombres sepan que lo que se está diciendo de mí es una mentira. Y esto es lo que estaba pasando con los apóstoles. Se habían levantado muchas mentiras acerca de ellos, pero sin embargo ellos decidieron vivir una vida agradable a Dios y una vida agradable
hacia el prójimo. Ellos no pudieron poner la mano sobre los apóstoles al contemplar y mirar esas vidas transformadas de estos hombres. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente, mi hermana. ¿Cómo tú respondes a los insultos? ¿Cómo respondes a las calumnias, a la difamación? ¿Respondes de la misma manera que este hombre, Platón, sin conocer al Señor Jesucristo, respondía? ¿O como estos apóstoles, que frente a esta difamación del pueblo vivieron una vida tan santa que aún ellos no pudieron, en medio de la persecución, no pudieron poner su mano sobre ellos? Por la clase de vida que ellos estaban viviendo. ¿Estás respondiendo de esa manera? Con tus hechos, diciéndole a la otra persona que lo que está hablando son mentiras. ¿O estás contestando de la misma manera con lo que te están atacando? Espero que sea lo primero. Y quizás otros dirían que la razón por qué es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén eran porque eran hombres de valor. Recuerden que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu los llenó, dice, de todo poder. Se nos cuenta que había un jovencito ahí que estaba aprendiendo a navegar una embarcación pequeña. Y durante la clase, durante el tiempo del entrenamiento, se levantó una tormenta. Y él se asustó y el entrenador, la persona que conocía esto, le dice a este jovencito: mantén la nave frente a la tormenta. Siempre mantén la nave frente a la tormenta, es la única forma que tú puedas salir de aquí. Hermanos, los apóstoles estaban enfrentando la tormenta, esperando lo que el Señor Jesucristo quería de ellos. Por eso, muchos piensan que ellos se quedaron. Así que la pregunta que tengo para ti es: ¿estás enfrentando la tormenta, los problemas que vienen a tu vida? ¿O eres uno de los que apenas llega algo, la prueba, sale corriendo? Estás esperando ahí, confiando, permaneciendo en el Señor, esperando su voluntad para tu vida. ¿Cuál es esa actitud que tú tienes cuando vienen esas tormentas y esos vientos contrarios de la vida? Pero mis hermanos, yo creo, personalmente creo, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén por una razón. Porque ellos querían mantener unida la iglesia en Jerusalén. Ellos querían mantener viva ese centro que Dios había levantado. Acuérdense que los creyentes, los discípulos, fueron dispersos por todo lugar. Y ellos necesitaban mirar a un lugar, a un ejemplo. Y los apóstoles se quedaron en ese lugar para que los discípulos que salieron dispersos pudieran recordar que allá en Jerusalén estaba una iglesia con poder del Espíritu Santo y que estaban orando. Un lugar donde ellos podían confiar también. Así que hay una aplicación muy hermosa aquí. Si queremos obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es ese mandato? Predicar el Evangelio, dice, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que si queremos obedecer ese mandato de llevar el Evangelio, Linwood, Edmonds, Everett, California, Perú, Colombia, República Dominicana y hasta lo último de la tierra, ¿sabe lo que tenemos que hacer?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer nuestra Jerusalén. Fortalecer la iglesia local. Si queremos obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir a predicar hasta lo último de la tierra, tenemos que tener hermanos comprometidos. Tenemos que tener hermanos que digan: Señor, aquí estoy, úsame a mí, aquí te entrego mi tiempo, mis habilidades, aquí te entrego todo lo que tú me has dado. Tenemos que fortalecer, mis hermanos, este lugar para poder cumplir esa misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Pero hay algo más. Los creyentes fueron dispersos e iban, dice, por todas las partes predicando al Cristo resucitado. Dispersos. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de sembrar? Yo recuerdo con mi hermano Miguel que tuvimos la oportunidad de ir a sembrar a los campos. Así que también conocemos de la agricultura. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de sembrar? Allá, muchas manos, ¿verdad? Y sembrar, mis hermanos, es la misma manera como la semilla se tira, ¿no? Se siembra, se dispersa a lo largo de un terreno, de un camino. Mis hermanos, Dios estaba utilizando, Él estaba usando este mal para enviar a sus discípulos, a sus hijos, y su mensaje a todo el mundo. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Estos creyentes dispersos no se escondieron ni tuvieron miedo, ni tuvieron temor, sino que por el contrario se nos dice que ellos predicaban la palabra abiertamente donde quiera que ellos iban. Y predicar la palabra significa evangelizar, declarar, proclamar, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de este Cristo que había resucitado. Y hay algo más. Los creyentes que predicaban y esparcían la palabra, dice, eran creyentes laicos. En otras palabras, no eran líderes, no eran personas que habían estudiado quizás en un seminario o en un colegio para poder predicar. No, eran hombres y mujeres como tú y yo aquí, listos para preparar y enviar el evangelio de Dios a todo lugar. Y mis hermanos, aquí se estableció el modelo para todos los tiempos. Quiero que escuchen lo siguiente. La mayor parte de la predicación y el testimonio a través de la historia ha sido hecho por hijos de Dios, como nosotros, como todos los que estamos aquí, como personas laicas, sin preparación, sin ir a una universidad o a un colegio para estudiar. Lo que Dios quiere que hagamos es predicar, contar, declarar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo es que Él de las tinieblas nos trajo a la luz del reino de su Hijo. Todos los creyentes, mis hermanos. Esto no es una tarea para el pastor o para los líderes o para los diáconos. Todos los creyentes somos llamados a esparcir la semilla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, donde el deber y las circunstancias nos llaman, ahí tenemos que estar predicando la palabra de Dios, proclamando el Evangelio, contando las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros. Mi hermano, ¿lo estás haciendo? ¿Estás predicando en tu casa? ¿Estás predicando por el camino? ¿Estás declarando la salvación de nuestro Señor Jesucristo en tu trabajo, en la escuela, en el gimnasio? Mientras vas ahí en el bus, estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Y para terminar, el resultado de la persecución, hermanos, fue la propagación del Evangelio. Dios
usa la persecución, número uno, para afirmar nuestra fe. Nuestro Dios muchas veces usa la persecución para dispersar, para enviar a sus hijos, como lo hizo aquí en Jerusalén. Así que escúchenme bien. Si nosotros pensamos que estamos bien aquí en este lugar, bien cómodos, con calefacción, con buenas sillas, buena música, un buen ministerio de alabanza, y estamos contentos, tengamos cuidado. Nuestro Dios va a enviar, no necesariamente una persecución, pero Él va a enviar diferentes formas, diferentes situaciones, circunstancias en nuestra vida para sacarnos de esta comodidad a la proclamación del Evangelio de su Hijo. Porque esa es la razón por qué su iglesia está aquí en este lugar. Llevar las buenas nuevas de salvación. La persecución, mis hermanos, Dios la usa para demostrar la realidad de la salvación, de su presencia en los corazones y en la vida de las personas. A través de la persecución y la perseverancia del creyente, mis hermanos, Dios muestra claramente quién es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, aquel que tiene el control de todas las cosas. A través de la persecución, nuestro Dios demuestra que realmente existe y que tiene el poder para salvar las almas de los hombres, dándoles esperanza y el poder de vivir para siempre. Ahora, la persecución puede ser de una simple indiferencia hasta llegar a la violencia, no solamente emocional, sino la violencia física. La persecución puede llevarse en el trabajo. La persecución puede llevarse en el hogar. Hay matrimonios de hermanas o hermanos que su compañero o compañera son cristianos todavía. La persecución puede llevarse a cabo en la escuela, en el juego, en la iglesia misma. Pero escúchame esto. No importa qué forma o dónde ocurra la persecución, Dios la usará para dar testimonio de sí mismo a través de nosotros, sus hijos, y somos fieles y permanecemos en Él. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno. Amén.